Este domingo en las noticias GDL, el debate, vamos a tocar el tema de la salud mental en jóvenes, en todos los aspectos. Jóvenes con actitudes, con reacciones y acciones que los llevan a desenlaces fatales, pero también hablar de los jóvenes, nos vamos a enfocar solo en los jóvenes, la depresión en los jóvenes, la ansiedad en los jóvenes, lo que nos arrastró la pandemia, pero en estos momentos en nuestra sociedad estamos viendo desquebrajado el tejido social y en donde el joven tiene que tener una atención ya especial. Hoy le doy a conocer los panelistas que nos acompañan en salud mental. Está con nosotros el doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo, quien es el jefe del Servicio de Psiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos este domingo. Muchas gracias por la invitación. Está con nosotros el doctor Israel Itzamán Jiménez, es paidopsiquiatra del organismo público descentralizado OPD, Servicios de Salud Mental, SALME, y usted se preguntará qué es un paidopsiquiatra. Pues es el experto en salud mental enfocado en niños. Ya nos explicará todos los detalles el doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Y está con nosotros el doctor Horacio Cocula León, director del Centro Comunitario de Salud Mental del IMSS en Jalisco. Doctor, gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues todas las cúpulas del sector salud están aquí con nosotros para decirnos, primero, qué está pasando en la salud mental de los jóvenes. Y los jóvenes, los padres de familia diríamos, ¿de qué edad a qué edad empieza? Jóvenes, adolescentes es lo mismo. Y le damos primero aquí la palabra al doctor Sergio. ¿Qué tal? Buen día. Pues bueno, existen diferentes tipos de problemas que pueden aparecer en diferentes grupos etarios, digamos, a lo largo de la vida, ¿no? Sí es un problema que puede aparecer en cualquier edad, obviamente hablando de problemas de salud mental. Sin embargo, cuando hablamos de niños o adolescentes, sí existen algunos diagnósticos que pueden ser un poco más prevalentes. Hay, como bien mencionaba, hay una subespecialidad en psiquiatría que es la psiquiatría del niño y del adolescente o la paidopsiquiatría, que se encarga de enfocarse en ese tipo de problemas de esta población, que si bien es algo frecuente que pueden estar apareciendo, sí requiere un adiestramiento un tanto posterior a su especialidad en psiquiatría para poderlo tratar adecuadamente. ¿Y están ustedes de acuerdo en tocar que es un adolescente de los 12 a los 20 años, a los 25? ¿Qué opinan, doctores? Sí, digo, depende del abordaje teórico, pero sí creo que sobre todo para que la audiencia tenga claro simplemente en términos educativos la diferencia que puede haber entre un niño de preescolar a las demandas que puede tener un niño escolar. Yo le pongo con frecuencia, por ejemplo, la adolescencia, que es entre más o menos los 10, 20 años de edad. Les digo a los papás, un niño de quinto, sexto de primaria tal vez no quiere que lo deje solo en su casa, pero como a los 2 años, el de primero, segundo de secundaria, pide casi a gritos que lo dejen solo en casa, que lo dejen salir solo. Entonces, como en 1 o 2 años las actitudes, las perspectivas, la conducta pueden ser muy diferentes. Bien. Y cómo las consecuencias a largo plazo. Claro. Ahora, el comportamiento de nuestros jóvenes hoy en día, que lo estamos viendo en cada momento y en el hogar, de agresiones hasta con desenlaces fatales, ¿a qué se debe? ¿Comportamientos genéticos? ¿Algo que pasa en nuestro cerebro? ¿Por qué ese tipo de actitudes? Porque quisiera que ustedes me enumeren. Uno es la depresión, otro es la ansiedad, otro es los psicópatas, sociópata. Yo quisiera que ustedes me digan, porque ha de ser muy amplio esta gama de cosas de salud mental o de niveles, pero que me lo expliquen qué es lo que está pasando, doctor. Ok, creo que es importante entender cómo la psiquiatría, la psicología aborda los trastornos mentales. Como ya lo dijo el doctor Israel, la etapa de la adolescencia, la infancia es una etapa complicada porque en pocos años vemos grandes diferencias. Entender que en la etapa de la adolescencia hay todavía un crecimiento, desarrollo neuronal, hay redes que se eliminan, hay redes que se desarrollan. Pero cuando nosotros afrontamos la evaluación de un paciente con una enfermedad mental, de hecho se le llaman trastornos porque no podemos relacionarla directamente con una etiología, ¿no? Como la enfermedad del COVID, pues ahí es el coronavirus el que está generando todas estas enfermedades. Le preguntaríamos qué es el detonante. ¿Cuál es el detonante? ¿O es multifactorial? Así es, ahí vamos, es multifactorial. Tenemos nosotros que hacer en nuestra evaluación desde buscar antecedentes heredofamiliares de enfermedades mentales, descartar enfermedades médicas que pudieran estar ocasionando cambios en la conducta. Factores como el desarrollo, la crianza son sumamente importantes.
Factores obviamente bioquímicos, estructurales, son importantes evaluarlos cada uno de estos para determinar qué peso tienen en el desarrollo del trastorno mental. Esto creo que es sumamente importante, y mencionaba, trastorno se refiere a eso, a multifactorialidad. Porque yo no veo a algún padre de familia, ustedes díganme, doctor, también sí. Israel y doctor Sergio, que digan, a ver, voy a ver el árbol genealógico para ver, antes de ver una salud mental en tu familia, ¿no? O antes de tener hijos. Sí, incluso, a ver, usando datos duros, o sea, el 50% de los que en un momento dado van a convertirse en un trastorno mental, emocional y de conducta empiezan antes de los 15 años. El 75% antes de los 21 años. ¿En los 15 años empiezan? Sí. Ahí es como los padres... A gestarse. O empiezan a revelarse esas actitudes. Pues vamos a decir que hay banderas rojas. Lo que quiero ahorita transmitir es como una persona que va al psiquiatra porque ya tiene un trastorno mental, voy a decirlo así, es como el 20% es porque probablemente fue algo de un periodo corto de tiempo. El resto, alguna circunstancia que lo detonó. El 75-80% ya se veía venir. Yo lo explico a los papás de esta forma. Les digo, mira, todos somos personas. Entonces, una persona es como una máscara de actor. Durante el desarrollo, sobre todo en la adolescencia, vas conociendo personajes. Alguien tiene un personaje de a mí qué me pasa cuando no duermo bien, a mí qué me pasa cuando me frustro, y alrededor de los 20, 21 años ya se forma una personalidad. ¿Qué es una personalidad? Es un personaje que regula el resto de los personajes. De hecho, hasta hace poco tiempo no podíamos hablar de problemas de personalidad si la persona no tenía más de 18 años. Entonces, pensémoslo así, una persona nace con salud, a lo largo de su vida, en su adolescencia puede tener enfermedades, puede exponerse a diferentes cosas, pero no generar necesariamente un trastorno, ¿sí? Y ahí viene la parte multifactorial, y sí quiero como sobre todo dejarle muy claro a la audiencia que es importantísimo separar ya, cuando se habla de salud mental, no estamos equiparándolo a trastorno mental. Bien. Probablemente sí a enfermedad mental, porque pues incluso es parte del desarrollo, enfrentar retos, tener angustia, depresión, pero no necesariamente tiene que convertirse en un trastorno. Sergio. ¿Qué opina usted, doctor Sergio? Sí, efectivamente, existen toda una serie de factores que pueden estar involucrados. Preguntabas un momento, cuestiones genéticas, cuestiones ambientales, sí, hay diferentes factores que pueden estar ahí presentes. Hay una frase como muy utilizada por médicos especialistas en genética, que es: los genes predisponen, el ambiente determina, ¿no? Cuando ya tenemos una carga genética que heredamos, por la razón que sea, para la expresión de algún problema, hablando de salud mental, no significa eso necesariamente que voy a expresar ese problema. Si un ambiente es favorecedor, es enriquecedor, porque tuve una crianza apropiada, porque no tuve problemas demasiado traumáticos a lo largo de mi vida. Todo también tiene que ver en la cuestión del hogar. Sí, definitivamente. En el desarrollo del hogar, en el ambiente en el hogar. Esa crianza, sí, definitivamente. Es algo que cambia mucho la expresión de qué es lo que puede llegar a presentarse. Incluso puede ser favorecedor en el sentido de que disminuye el riesgo de que, a pesar de que tenía carga genética de riesgo, podría no presentar un problema, pero también puede favorecer que aparezca, incluso en pacientes que no tienen una carga genética para expresar algún diagnóstico en psiquiatría. Una crianza desfavorable puede generar que se presente ese diagnóstico. Es una cuestión un poco más compleja, siendo demasiado simplistas. Los genes predisponen algo, pero el ambiente puede determinar que se aparezca o no. Y que probablemente ese sea uno de las razones por las cuales tenemos los problemas. Hasta hace un par de años en algunos países hubo un programa que se llamó Sin Tabús y Sin Silencio, y decían, es que ¿por qué en la mesa sí se puede hablar, por ejemplo, de enfermedades que a lo mejor tienen un componente, como decía el doctor Sergio, genético, de a tu tío le dio cáncer de hígado, de pulmón, o tuvo un problema en su corazón, pero ¿por qué no se habla en la mesa también de que también a tu tía se deprimió, también a tu tía tuvo ciertas dificultades con ansiedad? Y como que eso ni siquiera tenía un nombre antes, eso no existía, y obviamente que las cosas que no se nombran, que no se pueden visibilizar, no se pueden debatir. Claro. Y quizá ahora de que los adolescentes empiezan a preguntarnos sobre eso que sienten, pues digo, yo crecí sin esas competencias, o sea, nunca se habló de esto en la casa. ¿Y al contrario, tú eras hombre, no puedes, al contrario, tú eres hombre, no puedes pedir ayuda, eso es una señal que eres débil.
Entonces tiene que ver también mucho, pero eso somos los que estamos de la generación ya que tenemos 40, 50 años ahorita, que no existían esas cosas. Pues ya nos venden este aquí, pero en efecto, nada te creas. Sí, bueno, aquí somos puros de 30. Y es verdad, o sea, es Sí. verdad, o sea, quizá una de las primeras cosas que yo diría dentro de este mismo programa es, a veces no escuchamos. Pero yo quisiera, a veces no escuchamos, es cierto, oímos. Y muchas veces el papá quiere que el niño sea lo que él quiere y la mamá que el niño sea que, y eso lo frustra también. Muy interesante porque yo les preguntaré a cada uno de los panelistas que hoy están, después de este corte que ya me están pidiendo, al regresar, ¿creen que se está tratando la salud mental en los jóvenes en esta actualidad? ¿Hay recursos para tratarlo? El médico primer respondiente, el del médico familiar, ¿está detonando o la deja pasar simplemente y va por otro tipo de trastornos? Al regresar, pues la pregunta y las respuestas de nuestros panelistas. Seguimos con el tema de salud mental en los jóvenes y yo quisiera preguntarles, y que sean honestos, todos somos honestos en esta mesa, ¿realmente la salud mental se está tratando, se está atendiendo? Yo les preguntaría, doctor. Sí, bueno, creo que es importante mencionarlo, lo comentábamos hace unos momentos. Recientemente se ha hecho una reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental, donde se le está dando mucha importancia a la atención o detección oportuna de estos trastornos en primer nivel. Al menos en el Instituto Mexicano del Seguro Social se está exigiendo que todos los médicos de primer contacto realicen un programa que se llama MHGAP, que son guías para salvar la brecha en salud mental, y nos dan los 10 principales trastornos que hay que atender y cómo hay que atenderlos en primer nivel. Esto es porque pues no somos suficientes psiquiatras a nivel nacional, creo que somos alrededor de 5,000 psiquiatras, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que capacitar a nuestro primer nivel para que ellos nos ayuden a detectar y realmente canalizar con el especialista en salud mental los casos que son importantes. Creo que se está haciendo. Obviamente, pues es algo que pues tiene un proceso, no un desarrollo, pero yo creo que por parte, al menos de mi institución, estamos trabajando. Porque si se está detectando, se está atendiendo y además lleva todo el proceso, porque quizá la dejamos ahí y la salud mental debe de continuar. Ustedes son los expertos y los que dicen si hay depresión, pues puede ser recurrente, entonces tienen que tratarla siempre. Doctor, sí. ¿Qué opina usted? Sí, y yo diría que cuando uno habla de tratamiento, pues piensas inmediatamente en que hay una enfermedad. Hoy hablamos de salud mental y soporte psicosocial. Creo que también hay una responsabilidad de cada uno de nosotros, generacional, una obligación civil, de más allá de hablar de tratamientos, de sanarnos. Porque yo sé que mis hijos, yo sé que la gente que yo amo va a experimentar duelo. ¿Cómo sanarnos, doctor? Súper interesante eso. Yo sé que una persona que yo amo un día puede perder a alguien que ama más. Yo sé que un día va a perder a su mamá, a su papá, a su mascota. ¿Y eso debe de sanarse, ese duelo? Y yo sé que voy a experimentar, porque tal vez yo ya lo experimenté y sentí una profunda tristeza, o tal vez no hablé y me dio gastritis y migraña, y yo la pasé, pero si yo sé que mi hijo va a vivir el duelo de que probablemente yo muera primero, bien, o que la mascota va a morir, ¿por qué no empezar a hablar de esas sensaciones? Y muchos temas son tabús. Y esos son los temas tabús que en ocasiones no creo yo que generacionalmente no sanamos, porque nos dijeron de eso no se habla. Pero eso es diferente cuando ya hay algún trastorno ya en nuestro líquido cerebro, claro. Dices, en un momento va a detonar pues alguien que atente contra esta persona. Y creo que al final el cerebro tiene una capa. Lo que buscamos con la salud mental es que hacer niños resilientes, que ellos vayan encontrando sus capacidades, sus limitaciones, sus habilidades también para afrontar, y muchas de tus capacidades radican en que tú sepas cuáles son tus vulnerabilidades. Claro. Entonces, y esos temas tabú, tratarlos, apoyarlos, enfrentarlos, más que preocuparlos, ocuparnos. Porque de lo contrario, el cerebro empieza a tomar un patrón funcional
que probablemente eso después se convierta en una depresión. Me están preguntando también, están llegando preguntas del área de cada uno de ustedes que quieren también tocar, por ejemplo, y que también tienen que ver con la salud mental. Por ejemplo, el doctor Sergio le preguntaremos, ¿por qué se deprimen los jóvenes? ¿Cómo es que ven aumento y cuáles son los detonantes? ¿Por qué se deprimen los jóvenes? Porque es el tema de la depresión también, salud mental. ¿Y qué debemos de hacer nosotros los padres de familia? Saber cuándo ya es una depresión, doctor. Cualquier individuo en cualquier punto de la vida tienen un riesgo relativo de llegar a tener algún tipo de diagnóstico asociado a problemas de salud mental. En el caso de diferentes etapas de la vida, como se mencionaba anteriormente, hay diferentes factores estresantes o estresores que pueden llegar a generar que esa predisposición que ya se tenía de alguna manera se exprese, ¿no? Cuando hablamos del adolescente, en jóvenes, hablamos de diferentes situaciones emocionales, cambios hormonales, incluso cambios físicos, cambios neurológicos, que de alguna manera provocan que ese joven tenga un cierto factor de riesgo superior, digamos, a otros rangos etarios. Ya mencionaba el doctor Israel hace unos momentos que, de hecho, un porcentaje alto de los pacientes, de las personas que en algún momento van a llegar a expresar algún tipo de diagnóstico, hablando de patología mental, se expresan en este rango etario, y esto no es algo aleatorio, es porque hay muchos estresores específicos de esta edad en los cuales puede llegar a generar que algo, digamos, algo se active, por así decirlo, y entonces prendan estos síntomas, ¿no? Hablando ya de depresión, pues bueno, situaciones estresoras como por ejemplo la escuela, situaciones sociales con el núcleo tanto familiar como el núcleo extendido familiar, como con pares a nivel escolar, situaciones como sus primer enamoramiento, primeras relaciones como de pareja, pueden ser también una situación importante. O algo que lo frustre y que no pueda salirse. Claro, totalmente. Y en esta búsqueda de la identidad personal es donde es justamente en esta etapa de la vida donde se comienza a buscar, cuando hay una dificultad para lograr esa identidad, también llega a generar esta frustración, ¿no? Esta frustración puede manifestarse de muchas maneras. En algunas personas puede manifestarse como síntomas ansiosos, en algunas personas como síntomas de depresión. Y es como padres etcétera. que tenemos que detectar. Cuando una persona, Sí. ¿Cómo detectar una depresión o una ansiedad? Saber, híjole, creo que ya es una depresión eso. Aquí la palabra que a mí me gusta como a intentar responder ese tipo de preguntas porque son importantes y son frecuentes, creo que este tipo de medios, incluso este tipo de espacios que se están generando, favorecen esto porque se pone el tema en la mesa, se permite que se hable al respecto. A mi hijo le pasa esto, o el adolescente que está viendo ahorita domingo dice, híjole, yo estoy así, no sabía. La palabra creo que sería como nuclear en este tema es la psicoeducación. La psicoeducación podemos ejercerla de diferentes maneras, desde una consulta de psicología, una consulta de psiquiatría, o que se permeen este tipo de temas en medios de comunicación masivos, ¿no? Y el hecho de que otras personas que quizá no tienen esa área de expertise puedan decir, ok, existe algo que se llama depresión, existe algo que explica una tristeza más allá de un cambio simplemente adaptativo por una cuestión familiar, relacional, ocupacional o lo que sea. Existe el hecho de que quizá mi sueño está alterado y no sé por qué. Anteriormente me gustaba ir a la escuela, me gustaba ir a trabajar, me gustaba ir con los abuelos y ahora ya no quiero hacerlo, me da mucha pereza, me cansa, no tengo ganas de hacerlo. Antes me gustaba ir al cine una vez a la semana. ¿Y ese es un detonante de una depresión? Son síntomas propios de esto. Ya sería algo que podemos llamarle ánimo triste, anedonia. ¿Se tienen que tratar, doctor? Depende de qué tanto, o sea, no se pueden tratar síntomas aislados. La tristeza es una emoción natural que cualquier ser humano la puede presentar, pero si la tristeza va acompañada de dificultad para sentir placer en actividades cotidianas del día al día, va acompañada de problemas del sueño, va acompañada de problemas del apetito, y esto llega a generar una disfunción, entre otros síntomas, y esto llega a generar una disfunción, entonces sí requiere tratamiento definitivamente. Bien, muy interesante. Y doctor Horacio, el riesgo del uso del Internet puede detonar o conlleva pensamientos quizá depresivos, de ansiedad, de trastornos mentales, que quizá no es que queramos que no tengamos la tecnología y el estar innovando y transformando, sin embargo hay que tener cuidado en estos. Sí, yo creo que más que relacionarlo con una enfermedad mental per se, tendríamos que tener cuidado con el uso adecuado de este tipo de herramientas. Yo creo que en la actualidad cualquier adolescente tiene acceso a una pantalla, ya sea un móvil, una computadora,
y sería difícil pues, aislarlos, ¿no?, del mundo quitando este tipo de herramientas, ¿no?, que sería una solución fácil. Es importante conocer que hay estudios que dicen que hasta un 40% de los adolescentes le dedican un tiempo muy importante a estar en redes, a estar en las pantallas. Hay estudios donde dicen que entre 8 y 10 horas es factible que le dediquen a estar en las redes sociales. Creo que aquí lo importante, aparte de que se dedica demasiado tiempo y están expuestos a información a veces no adecuada, que no pueden procesar adecuadamente, también les evita una parte muy importante que es la sociabilización. En la adolescencia es una etapa muy importante donde aprendemos a gestionar nuestras emociones. Al socializar con otras personas de la misma edad, nos ayuda a modificar nuestras emociones o sentimientos como tristeza, ira, tolerancia a la frustración. Y entonces esta herramienta se vuelve a lo mejor también un factor de riesgo porque no nos permite desarrollarnos adecuadamente. Creo que va más en ese sentido. No sé. Bien, no sé pero ¿cómo ayudarnos? A ver, doctor Israel, usted tiene un tema interesante Sí. del signo de la alerta, eso, pero ya nos están diciendo, pero ¿cómo ayudarlo? ¿Cómo sacarlo adelante? Ya tenemos que ser expertos hasta detectarlo, pero jóvenes de 22 que nos están viendo, Claro. 21, te dicen, bueno, ya aunque mi mamá no me lo diga, yo los síntomas que están viendo me está pasando, porque Claro. para mí es un sacrificio ir a la escuela, ya no Claro. quiero tener amigos, no me quiero bañar. Sí, sí. Digo, para seguir la línea, como decía el doctor Cócula, en efecto, uno de los retos más grandes que tiene en la actualidad la adolescencia es, voy a poner un ejemplo, y si bien es cierto, el aumento de la tecnología ha ayudado a tener esta libertad de expresión, más comunicación, también es cierto que ha mermado un poco la dificultad de hacer ciertos sacrificios para mantener, por ejemplo, una relación, intentar negociar, persuadir. Y ahora es muy sencillo que los chicos pues cambien fácilmente de amigos con la tecnología. Entonces ahí ya el cerebro va adquiriendo vamos a decir, una pobre tolerancia a la frustración en cuanto a las relaciones interpersonales. Eso es un ejemplo de las consecuencias que puede tener la tecnología. Y como decía el doctor Sergio, pues se tiene que evaluar esos síntomas. Para que no se les olvide a la audiencia, son como las vocales, yo les digo. Y la última, que es la de urgencia, cambios bruscos, ¿sí?, en la alimentación, comer mucho, comer menos, cambios bruscos en la conducta, o sea, que no suele hacer ese tipo de cosas, cambios bruscos en el sueño. Ahí es otro detonante. Ese Como dice usted, sería una banderita roja. Una bandera roja. Entonces esa sería la U. La A, el ánimo, que haya un ánimo negativo, de irritabilidad, de rechazo a ir a la escuela. Pondré un ejemplo muy claro. En este tiempo que van a entregar las calificaciones, puede ser que un padre, la escena típica puede ser que le van a entregar calificaciones, ve que bajó de 9 a 6 y entonces uno se enoja y aunque tú le dices cómo es posible, lo único que tienes que hacer es estudiar, y aunque tú dices yo no voy a hacer así con mis hijos, como que no te detienes, no respiras y en lugar de decirle, oye, ¿qué pasó? Sí, ¿qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Y Te solo escucho. Ajá. Y hasta muchos hasta de miedo o les cancelan vacaciones o los aíslan de convivir con los primos porque la calificación solo fue. O sea, ahí tenemos que aprender mucho los padres de familia. Y entonces ahí la E, el estrés, vas empezándole a enseñar a ese cerebro que mejor es como, pues no sé cómo le vas a hacer, pero saca 9. Pero a lo mejor no pudiste sacar 9 porque estás deprimido y a pesar de que hagas mucho esfuerzo, no logras sacar un 9. Y además yo diría que o la tal vida vez no es tienes de 10. problemas. La vida no es de 10. O la I, Sí. tal vez tienes problemas de concentración, Claro. tal vez tus ideas no se integran. Claro. Y la O más importante y la última, órganos. Hay muchas quejas somáticas casi siempre, de la cabeza, que A eso colitis, iba, gastritis. A eso iba. Porque muchos tan bebecitos ya tienen gastritis. Dices, ¿cómo? Y ¿verdad? quisiera preguntar un poquito también, el uso de las pantallas parece que es como un ciclo vicioso. También activa ciertas áreas del cerebro que afectan directamente el sueño. Claro. Entonces creo que la regulación de este tipo de actividades es Bien. una Y que sea cosa muy parejo, importante, porque ¿no? luego los niños nada más lo pueden usar, lo cual es correcto, 1 hora, máximo 1 hora y media, y los adultos, el papá, Está todo es lo el que le día. está diciendo, Así él es. sigue ahí. Así es, sí, predicar con el ejemplo. Me Así están es. pidiendo un corte, regresamos a seguir con este tema interesante porque, bueno, también es un panorama, decimos, muy devastador, pero ustedes nos dirán que nunca es tarde para retomar el rumbo en mejorar la salud mental de nuestra familia. Regresamos.
La salud mental en jóvenes, y sobre todo decimos, híjole, ya previo a irnos a vacaciones, a irse muchas familias a vacaciones, pero yo creo que entonces sí es multifactorial todas estas actitudes. Tenemos que retomar el rumbo y tratarlas. No sé, dice el doctor que no con un tratamiento porque no es una enfermedad, pero si habrá a quien ante una situación de un sociópata, un psicópata, pues detectarlos y ayudarlos. Porque los padres de familia no sabemos, o los amigos también, yo creo que es una corresponsabilidad, también la sociedad, ¿no, doctor Sergio? De detectar, algo está mal, porque si vemos ahora ya muchos actos muy violentos, muchas agresiones que no las veíamos, entonces ahí sí tenemos que ver que tenemos que apoyar y ayudar y tratarlas, ¿verdad? Sí, claro, existen también algunas teorías que hablan incluso de psicopatología social, no solamente del individuo, sino que el entorno social puede llegar a favorecer este tipo de expresiones, de síntomas, incluso de diagnósticos como tal. Sí, porque vivimos en un estrés total y exactamente. Trabajo intenso. Hay un estrés constante, un estrés persistente, lo cual, si nos vamos a la parte biológica, se traduce a secreción de algunas hormonas de manera constante, persistente o inapropiada, que se producen cuando no deberían estar produciendo, y eso puede llegar a provocar también un estrés físico, somático, neurológico y evidentemente emocional. Entonces sí, efectivamente, estas microviolencias, microagresiones que nos vemos de alguna forma bombardeados constantemente por redes sociales, por medios de comunicación, lo que estamos escuchando constantemente en la escuela, en el trabajo, en la familia, son pequeños momentos en los cuales genera un pequeño shot, por así decirlo, de estrés constantemente. Y esos pequeños shots se van traduciendo a que no puedo lograr una paz de alguna manera. Entonces, esa cuestión social va generando también que los individuos que pertenecen a ese núcleo social, pues también estén experimentando vivencias que son favorecedoras de psicopatología, ahora sí a nivel individual. Entonces, cuando tú dices, bueno, él es un sociópata o un psicópata, hay que ver todo el entorno de él, ¿verdad? O sea, desde la familia, el papá, los maestros, la sociedad, el trabajo, todo el entorno de esa persona. Hablamos que no existe tan fácilmente podemos hablar de un problema de salud mental como un hecho aislado. Siempre se tiene que hablar, sobre todo cuando hablamos en niños y adolescentes, se tiene que hablar del núcleo familiar. En muchas ocasiones se llega a hablar que la expresión de una psicopatología en un niño o en un adolescente suele ser una manifestación más de una psicopatología familiar. Claro. ¿No? Ahora, ¿por qué vemos ahora agresión y violencia de jovencitos hacia la novia, o de la novia hacia el joven, o del hijo hacia la madre, con desenlaces fatales? Entonces, algo está pasando, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, el sector salud y los medios de comunicación, por eso estamos tocando este tema. Yo quisiera que también agreguen más su experiencia y que nos digan qué está pasando, ¿verdad? Sí, bueno, retomando lo que decía el doctor Sergio, al final a nosotros nos toca ver un performance, una actuación de ese personaje, es la punta del iceberg. ¿Qué habrá debajo de todo eso? Pues fisiológicamente, decimos que ante un estrés, el ser humano, entre otras cosas, puede paralizarse, puede huir o puede atacar. Entonces, el responder con violencia, que es una de las emociones pues peligrosas, porque va ligada muchas veces, esa conducta violenta va ligada muchas veces a una emoción de enojo, que es que probablemente es la única emoción que no te deja pensar mucho. Tal vez la de la ansiedad, la de la tristeza, como que te deja como te da 2 segundos para pensar, pero cuando ya pasa a externalizarlo, que de hecho antes así clasificábamos los problemas en la psiquiatría infantil, trastornos del neurodesarrollo internalizados o externalizados, cuando pasa ya a una conducta podemos ver performance, personajes, es más, imitaciones, ¿sí?, por uso de medios digitales, por apologismos de cierta violencia, y bueno, pues lo que estamos viendo son consecuencias, pues, como bien lo comentaban, de todo lo que hay debajo de ese iceberg, claro. Y que somos partícipes, y yo siempre insisto en que lo importante es que cada adolescente tenga esa estructura, que sepa que en dónde se desarrollan esas facetas, porque no somos la misma persona con la familia, en el trabajo. Porque tenemos varias facetas. Claro, tenemos varios porque personajes. Estás en el trabajo perfecto, pero vas a tu casa y llegas a un entorno y cambias tú, o diferente en el trabajo y así. Ahora voy a poner a lo mejor el dedo en la llaga, porque ahí nos empezamos a dar cuenta que existimos adultos
que no somos congruentes, que a lo mejor, claro, y que supimos y que sabemos que nuestros padres o gente que amamos afuera de la casa tenía un performance, pero adentro tenía es otro. otra persona. Cuando dicen, híjole, tenía otro personaje. Eres un psicópata de doble cara, como Entonces, dicen, doble vida, ¿no? Entonces, como Bien. nunca en la historia, los adultos se afrontan a dar respuestas congruentes, honestas, porque ¿Y vivimos eso en, es lo correcto? porque vivimos en una que sociedad seamos adulto. congruentes en todas las áreas, porque entonces algo está pasando, ¿no? Sí. Así es. Sí, porque vivimos en una sociedad adultocéntrica donde a mí todavía me tocó que te dijeran, ya que tú seas adulto, vas a entender. Ahora, ¿por qué es un mito o es burlarse? Estás mal ya, estás loco, vete con el psicólogo, este psiquiatra. O sea, ¿por qué? Porque yo creo que todos deberíamos de tener de cabecera a un psicólogo, un psiquiatra que nos oriente, porque hay momentos ante una detonación de un duelo, no sabes qué debes de hacer. Alguien tiene que ordenar tus ideas para poder salir adelante de una situación X en tu vida, ¿no? Sí, pues yo retomaré lo que comentaba ahorita el doctor Sergio, que creo que es algo que tiene que ver más psicosocial, y hay un psiquiatra infantil, Greenspan, que él decía que en Occidente íbamos a tener muchos de estos problemas, porque nos comimos esa idea de que una persona independiente no da muestras de vulnerabilidad, y ese ha sido un gran problema, porque una persona que no reconoce que puede pedir ayuda, claro, que puede llorar, que puede tener un espacio. Bueno, y también, perdonen que lo diga como dice, si pongo el dedo en la llaga en estos momentos y solamente es una mera opinión respetando, quizá muchos están en riesgo con los papás que les tocaron, ¿verdad? Podría ser, ¿no, doctor? Porque ese papá está siguiendo una costumbre, entonces ahorita decimos como papás que debemos de ayudar, también los papás tenemos que hacer esa introspección. Incluso yo les diría, les pongo un ejercicio, les digo, pregúntale a tu hijo adolescente, dime 3 cosas positivas tuyas y 3 cosas negativas. Y con mucha frecuencia yo veo en la consulta que las negativas tienen muchas. Y cuando les preguntas, oye, ¿por qué tienes tantas? Pues siempre me dicen eso, mis papás. Ahora, o sea, te das cuenta que sí, también claro, tú estás provocando esa autovalía, ese autorreconocimiento. Me preocupa mucho la salud mental en nuestro estado, si en cuanto a medicamentos estamos bien, de tanto el sector salud, de los hospitales civiles, del IMSS, hay medicamentos para tratar la salud mental y hay lugares especiales para tratar la salud mental. Tenemos que retomar el rumbo en cuanto a esa atención, porque la prevención y detectarlo a tiempo y atenderlo nos llevará a tener también una sociedad en paz, ¿no? Con un tejido social, porque dices, bueno, también tiene que ver eso las drogas, ¿no? O sea, una depresión, angustia te lleva a momentos de drogas, del consumo, y es una bola de nieve muy grande. Yo creo que aquí tenemos que estar atentos y no caer en la trampa. Es muy importante, la atención de cualquier enfermedad mental es multidisciplinaria. No solo es el fármaco, es el apoyo psicológico, es el trabajador social. Nosotros trabajamos en unidades básicas en salud mental. Esto significa que debe estar un psiquiatra, debe estar un psicólogo y un trabajador social, porque sabemos que el apoyo con el fármaco es solo como en el periodo más crítico, porque nosotros aspiramos a tener adolescentes libres de tratamientos con fármacos, ¿no? De repente a veces se utilizan, si es un primer episodio, por 6 meses y posteriormente el paciente deja de utilizarlos. Pero todo lo que aprendió, las habilidades cognitivas, de modulación de las emociones, van a ser en este proceso, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Es así como es multifactorial, es multidisciplinario o interdisciplinario. Y sí necesitamos a un experto que nos ayude a salir adelante y a detectarlo, ¿no? Lo que decía el doctor, ¿no? El estigma, ¿no? De repente, híjole, ¿cómo voy a decir con el psicólogo o con el psiquiatra? Hay que romper con ese estigma. En el caso de los adolescentes es muy importante, ellos todavía dependen de un adulto. Entonces el adulto o padre, madre, tiene que ser un adulto atento de su familia. Entendemos que a lo mejor en estos tiempos de mucho trabajo, tanto de padres como madres, es complicado, pero si no tenemos esa disciplina de estar atento de lo que está pasando con nuestros adolescentes, esto se va a complicar. Entonces, esa parte creo que es importante. Yo creo que lo que dice el doctor es importante, porque es una actividad de gestión, de gestionar, de autogestión. Porque el año pasado salió un estudio donde revela que el 70% de los adolescentes sí quieren hablar de esto, pero solamente el 30-40%, al menos en Estados Unidos, la asociación UNAMI, lo habla con sus padres. Es decir, el empezar a gestionar y empezar a hablar de estos temas
creo que puede ser una buena línea Bien. para abordar. Nos queda un bloque para concluir, porque ahí ustedes nos dirán si estamos bien en cuanto a ayudar, los padres de familia qué debemos de hacer, y ustedes denos las herramientas para salir adelante en cuanto a esos temas de depresión, de ansiedad, de tocarlos, porque quizás estamos dando un panorama muy desolador que está sucediendo, pero sí estamos a tiempo de retomarlo y de ayudar a nuestros hijos, quizás ya sean adultos en estos momentos, pero sí podemos sacarlos adelante, ¿verdad? Y que nos ayuden a detectar pues un psicópata, un sociópata y pues de lo como estamos viviendo en estos momentos en la sociedad. Regresamos a concluir. Interesante este tema sobre la salud mental, porque nos pone también a los padres de familia qué estamos haciendo los padres de familia para apoyar a nuestros hijos y darle las herramientas para que él tenga esas herramientas de enfrentarse quizá ante un maestro, ante una sociedad, hasta inclusive un padre que esté con una actitud que no es la correcta y que lo puede orillar a temas muy fuertes como drogas. Y bueno, pues aquí vamos con la conclusión con cada uno de nuestros panelistas. Al doctor Sergio le preguntaremos, ¿qué recomienda usted, doctor, los padres de familia, jóvenes, adultos, que nos están viendo en estos momentos, ante esta situación de depresión, de angustia, de salud mental? ¿Qué les recomienda? ¿Qué deben de hacer? ¿Qué debemos de tener, de apoyar para salir adelante? Porque mejor el preocuparnos, el ocuparnos y el salir adelante. Convivir con los hijos, convivir con el adolescente, convivir con el niño, y esa es la mejor manera para realmente conocerlo. Si no conozco a mi hijo, ¿cómo voy a saber cuando no está bien? Quizá, si no conozco a mi hijo y de repente comienza a comportarse de una manera quizá un poco más irritable, responde de maneras un poco diferentes a lo que hacía anteriormente, si yo no lo conozco, yo no voy a darme cuenta que eso es algo diferente. Entonces el convivir, el jugar, el hecho de salir y estar juntos durante cierto tiempo, el preguntarle cosas sobre la escuela, sobre sus amigos, conocer con quiénes está, conocer qué es lo que le gusta, qué es lo que desea. Y sin señalar. Sí, claro, una cosa es platicar, convivir, y otra cosa es juzgar, es muy diferente. En el momento en el que el hijo, la hija se siente juzgado, juzgada, en ese momento se corta completamente el canal de comunicación y entonces ya se perdió esa posibilidad de tener una forma realmente de conocer a mis propios hijos, ¿no? Entonces eso sería quizá un punto muy importante, y después de eso sería entonces esta parte que mencionaba anteriormente de la psicoeducación, que esto es una forma de saber cuáles son esas banderas rojas, esos puntos de alerta, esos focos rojos que de alguna manera me alertan que mi hijo, mi hija no está bien, algo le está pasando. Y eso sería lo que platicamos anteriormente. ¿Puedes llegar, doctor, si no se trata, al consumo de drogas, al alcohol, inclusive a dañar físicamente a una persona? Definitivamente se puede llegar a estos puntos. Las sustancias usualmente son más que otra cosa una forma de paliar un síntoma, ¿no? Disminuir un síntoma o dejar de sentir en ocasiones. Cuando mis emociones son tan dolorosas que no me dejan funcionar en lo que yo puedo o yo quiero hacer, pues entonces se puede llegar a consumir alguna sustancia que me haga dejar de sentir. Entonces ya puedo funcionar. De ahí lo importante que es pues ese diálogo y esa atención, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces, si no se tiene esa comunicación efectiva realmente, entonces no se va a lograr identificar estos señales. ¿Qué pasa cuando el papá o la mamá no es congruente con, o sea, es lo que decíamos que no eres congruente y que tú quieres que el hijo haga lo que tú haces y que el padre diga lo que tú haces, estudias lo que yo quiero, te comporto como yo, si no, no te ayudo, no te apoyo, no estoy contigo? ¿Qué pasa? Entonces, como padres también tenemos, en ese juego estamos los padres. Claro. En ese juego de depresión, de angustia, y quizá no lo sabemos. En ocasiones esas dinámicas que quizá no están llenas de esta congruencia, no son partícipes con esta congruencia, de alguna manera el hijo, la hija puede interpretarlos como ¿por qué te voy a hacer caso si tú no lo estás haciendo, ¿no? ¿Por qué me pides? Se mencionaba hace rato que no use mi teléfono y tú no puedes comer conmigo si no estás al tanto del teléfono, haciendo llamadas telefónicas, ¿no? Entonces hay que hacer también, como se dice, ¿no? Predicar con el ejemplo. Si no se hace de esta manera, y que la puede ser complicado. personalidad de cada uno de los hijos es diferente. Sí, claro. Y hay que respetarla
con orientación, con cariño y nosotros también como expertos, bueno, como padres, ir con expertos para poder ayudar a ese joven. Efectivamente, saber identificar y ya que se identifica, pedir ayuda. Bien, gracias doctor Sergio. Doctor Israel, ¿cómo concluye usted? ¿Y qué recomendaciones da? Usted que ha tratado a niños, adolescentes, sobre todo el área de niños, que ahí es empiezan a crecer, a formar su carácter. Aprovechando las fechas. Yo de vacaciones. Una persona, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, decía un filósofo, porque no es lo mismo vivir en cristianismo que vivir en cristiandad. Tal vez, y ahorita lo decimos fuera de corte, te preguntarás, yo por qué, como psiquiatra infantil, por qué tengo tatuajes, porque en mi época quien tuviera tatuajes bueno, hoy en día hay padres que si sus hijos tienen tatuajes no les pagan la carrera o no los ayudan. Era un delincuente. Y entonces yo diría, bueno, eso no se comprobó. Lo que sí sabemos es que en el sistema penitenciario juvenil en Estados Unidos, el 80-85% de esos niños, o adolescentes mejor dicho, tienen un trastorno mental y no son tratados. Entonces, antes de juzgar, y como para conectar con lo que dice el doctor Sergio, si me quieres acompañar, si realmente dices que quieres ser empático, no me lo digas con palabras. Realmente con ejemplos. Pregúntame. O pregúntame. Y escúchame. O sea, realmente pregúntame por qué quiero ponerme ese tatuaje, por qué quiero escuchar esa música. Pero que realmente sé simpático, siéntate y pon atención qué dice la letra, ¿sí? ¿Por qué me gusta ese mensaje? O sea, Entonces, no escuchamos. Tú dame esas alternativas para satisfacer mis necesidades de sentirme seguro, que a lo mejor no me las estás dando. Y no significa con esto, perdona aquí que lo interrumpa, importante, que no estamos fomentando que digan, todos, no. No, claro que no. Pero sí respetar, sí respetar. Ser simpáticos y antes de juzgar, preguntar, escuchar y acompañar, porque muchos chicos, cuando tengan su edad y el tiempo de elegir, pues tomarán decisiones, pero creo que aquí la clave, y yo lo que quiero transmitirles a los padres es que si lo que quieres es que tu hijo tome decisiones correctas, lo importante es que lo acompañes para que sepas por qué toma esas decisiones y entonces después tú le des opciones y decirle, bueno, mira, ya que tú seas adulto te puedes poner un tatuaje, pero ¿por qué no vamos con tal psicólogo y con el doctor Israel? Que ellos tienen tatuajes y ya que ellos te platiquen, yo no tengo problemas con el tatuaje, tengo un problema porque siento que tu conducta me preocupa, o sea, pero que realmente haya esa simpatía. Bien. Ahora, ¿qué hay atrás de un niño con depresión, con angustia, o un niño sociópata o psicópata, o un adulto sociópata, psicópata? ¿Qué hay atrás? Un padre, o sea, pues decimos también, ahí nos preguntamos, si me lo no juzgues. Así a bote pronto yo te diría, hay miedo, o sea, miedo. Y habrá que quitarnos también ese estigma que tenemos de que pensamos que los adolescentes quieren ser rebeldes y hacernos la vida imposible. Y yo te diría, como dice la UNICEF, la adolescencia es una segunda ventana de oportunidad. En realidad lo que quiere un adolescente es, quiere ser reconocido, no quiere tener problemas, quiere ser validado, pero necesita ser acompañado. Bien, entonces concluimos que también los padres de familia tenemos que estar en esta rehabilitación o en este caminar juntos con los hijos, ¿no? Los problemas de los niños y de los adolescentes son problemas de los adultos que viven en esa casa, de esa pareja. Ahí está. Y es donde nosotros como padres decimos, algo está pasando, tengo que atenderme para poder escuchar a mi hijo, ¿verdad? Bien, pues este panel nos ha servido a todos y de seguro nos llegará esa semillita de todo lo que tenemos que hacer. Doctor Horacio, ¿cómo concluye y qué mensaje da? Ok, yo creo que retomando un poquito de los puntos de los que hablamos aquí, creo que es importante entender que la adolescencia es una etapa de cambio. Eso creo que es muy importante, tenerlo en cuenta para cuando tengamos que lidiar con un adolescente. En cuenta, usted dice, tener las herramientas para poder salir avante. Así es. También que la familia es muy importante en el modelaje de la conducta del adolescente. En esta etapa es muy importante, como bien lo dijo, predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces ese es otro punto que quiero dejar ahí. También en este modelaje hay que establecer límites y reglas acordes, ¿no? Eso es muy importante, darle estructura a nuestros adolescentes, empezando desde casa. Promover la vida sana, alimentación, buen sueño, el deporte, esto creo que es básico y es esencial para los adolescentes. Otro punto que creo que es muy importante es la gestión de la tecnología y como usted también bien lo dijo, predicando con el ejemplo, ¿no?
donde les pongamos límites a nuestros hijos en cuanto al tiempo que deben estar en el celular, pero que lo vean o lo validen con la actitud del padre, ¿no? Creo que es muy importante. Entender que la etapa de la adolescencia ya no vamos a tratar con un niño que le vamos a decir cómo hacer las cosas. Exacto. Que tenemos que negociar, ¿no? Tenemos que negociar con ellos, tenemos que aprender a escucharlos. Denme un ejemplo de negociar para que los padres que nos estén escuchando, todos los padres, el adolescente va a ser argumentativo. A ver, papá, ¿por qué no puedo ir a esa fiesta con mis amigos y regresar a las 2 de la mañana? Pues no puedes ir porque a lo mejor ahí puede haber sustancias o alcohol, o tienes que regresar temprano. Hay que negociar con ellos, ¿no? No hay que impedirles que disfruten, que vivan, sino establecer límites y reglas claras para protegerlos a ellos mismos. Y también que ellos entiendan que no es que estemos de alguna manera coartando su libertad de divertirse, claro, sino estamos buscando la seguridad para que ellos puedan regresar sanos y salvos, ¿no? Después de un evento como este. Podría ser, no sé si sí, te ocurre alguno no sé, mejor. No quiero ir a la escuela, tengo flojera. Yo tampoco quiero ir a trabajar, hijo, pero te propongo algo. Aunque lleguemos tarde tú y yo, llegamos a la tienda que tú quieras y compramos algo que nos dé o saliendo vamos al cine. Que nos dé energía. Eso es bueno. Porque hay que ir acompañándolos en el proceso. No te vas a ganar un premio, porque no confundas que las cosas se hacen para después ir a hacer y portarte mal. No, es en el proceso. No se vive el progreso, se vive el proceso. Te voy a enseñar que yo también tengo flojera, pero vamos siendo flexibles y llegamos a una tienda y compramos algo. Pues muy interesante. Pedir ayuda es bien importante. Eso es así. Yo concluiría eso también. Tú como periodista es pedir ayuda siempre, porque hasta porque se te pierde algo tienes un duelo y hay que tratar de salir de ese duelo, ¿no? Hay que saber pedir ayuda, luchar contra el estigma y estar pues atentos de la familia. Yo creo que recuperar esas estructuras sociales. Y por ahí también algo que creo que nos hace falta mucho, buscarle un sentido y propósito a la vida, que creo que nos hemos perdido y hemos dejado de ver ese aspecto que es muy, muy importante. Bien, muy interesante, me encantó este panel. Estoy de acuerdo. Yo creo que más adelante lo volveríamos a retomar porque habrá muchas pues inquietudes de ustedes para seguirlo retomando. Así que agradezco muchísimo al doctor Sergio. Gracias, doctor Sergio, por sus comentarios, por su experiencia. Doctor Israel, muchas gracias. Y felicidades por el tatuaje, la verdad me encantó. Gracias, porque muchos se han de haber sentido identificados. Ay, gracias, doctor Horacio, porque al final usted dijo algo muy interesante, que eso sí que nos tenemos que ocupar y buscar ayuda. Gracias. Gracias a usted, porque vamos a tomarlo en casa y vamos a retomar el rumbo. Gracias. Feliz domingo.